estábamos teniendo problemas del audio, ¿se acuerdan? Que de hecho me quité los audífonos. Ok, creo que ya se está viendo bien. Híjole, ahora sí. Ok, volvemos a empezar. Yo les decía que este tema me pareció muy interesante porque tomé algunas notas que es con lo que me voy a guiar para no extenderme o salirme mucho del tema, pero les voy a platicar mucho lo que yo veo en la consulta, de repente a quién le cuesta más, a quién le cuesta menos. Y esto de las familias reconstituidas, que es el concepto correcto, la palabra correcta, o las familias ensambladas. De hecho, una de las niñas en consulta, hace unos meses que ella está viniendo a consulta porque sus papás se separaron, ya viven ambos padres en casas diferentes. Y para ella, cuando hablábamos sobre las familias, ella decía que su familia era normal, porque curiosamente ella en su entorno no tenía tíos o ningún familiar o amigos de sus papás o sus amigas. Nadie, no eran papás que se hubieran separado. Para ella, la familia normal era el papá, la mamá y los hijos. Y ella estaba rodeada de este modelo de familia. Y para ella esto del divorcio le parecía pues obviamente algo nuevo y algo completamente diferente porque en su entorno no había algo que fuera similar. Y en consulta, como los niños lo trabajan, es justamente trabajando la diversidad de las familias y es como a los niños se les ayuda a comprender que ya hay muchos modelos de familias y que todos estos modelos son correctos y están bien. Estas familias reconstituidas, voy a darle una pasadita rápido porque de este lado nos desconectamos. Estas familias reconstituidas son estas familias donde yo te decía que el papá puede tener un hijo, mamá puede tener un hijo de las relaciones o del matrimonio anterior y juntos hacen una nueva familia. Estas nuevas familias ensambladas, yo les platicaba que en consulta lo que yo veo más es que a los niños les cuesta mucho menos trabajo poderse vincular y les cuesta mucho menos trabajo adaptarse a estas nuevas dinámicas, pero a los padres les cuesta mucho más. Así que hoy te voy a dar algunas recomendaciones de cómo podemos facilitarnos o qué es lo que podemos hacer para que este ritmo o este nuevo modelo de familia nos funcione muchísimo mejor. Y si es la primera vez que tú te das una vuelta por aquí, pues yo soy Mónica Ruiz, trabajo en la consulta privada con la herramienta de terapia de juego, donde con el juego pues los niños vienen acompañados de su papá o de su mamá y vienen a trabajar razones de consulta, y con el juego los niños vuelven a conectarse con los padres y con el juego los padres van a trabajar en casa todos los días lo aprendido en la consulta y ellos mejoran mucho en su razón de consulta. Los niños realmente ellos no se dan cuenta mucho que vienen a aprender. Claro que son conscientes de lo que está sucediendo en casa, incluso de su propio comportamiento, pero como lo hacemos jugando, casi los niños no se dan cuenta que están aprendiendo. Sin embargo, los padres sí en cada sesión. Y también soy mamá de dos, un adolescente y un puberto de 8 años. Yo te decía que estas familias ensambladas son estas familias donde uno de la pareja tiene hijos del matrimonio anterior. Puede ser que los dos de la pareja traigan hijos del matrimonio anterior y que después con el tiempo pues ahora ya tienen hijos propios y entonces ahora sí son los tuyos, los míos, los nuestros. Y de hecho hay una película que creo que así se llama, que ya está muy viejita y así se llama, Los tuyos, los míos y los nuestros. Y yo recuerdo, es una película noventera, la voy a buscar y después se las voy a pegar acá, donde creo que, no sé, como 9 niños en una casa, cómo es la dinámica de casa. Ahora, yo les decía que a los niños, a ellos se les facilita mucho el poder vincularse porque entre más pequeños estén los niños, es muy fácil. El único pero es que, ahorita les voy a platicar también de algunos conflictos cuando les cuesta, y es justamente porque a veces los niños no les queda claro o no han trabajado el duelo. Yo siempre les recomiendo que cuando haya una separación o un divorcio de los adultos, los niños ojalá siempre puedan ir a consulta. ¿Por qué?
porque en consulta trabajamos de manera muy particular las emociones. Con las emociones los niños pueden expresar cómo se sienten, qué les gusta, qué no les gusta, qué les hace sentir triste, etcétera, de diferentes situaciones que le suceden al niño, pero nos enfocamos mucho en la separación. Cuando el niño puede expresar el cómo se siente, le podemos ayudar al niño a ubicarse o adaptarse. Más bien la palabra correcta es adaptarse a su nueva dinámica. ¿Con quién vive? Papá ahora con quién vive. Y después cuando ya viene la pareja de papá o de mamá, después cuando ya viene un matrimonio o cuando ya viene la llegada de los hermanitos. Pero a un niño se le conflictúa mucho cuando no entiende muy bien sobre la separación. De repente llegan papás cuando pues ya se casaron con una nueva pareja, incluso ya tienen nuevos hijos, etcétera, pero el niño todavía trae arrastrando algunas situaciones, algunos sentimientos, por ejemplo, incluso de abandono por parte de uno de los adultos, que es el adulto que quizá a lo mejor salió de casa y se volvió otra vez a casar, y más cuando se tienen nuevos hijos. Como que a los niños esa parte van al ritmo de los adultos, y los adultos muchas veces ven que los niños están bien porque los ven jugando, los ven comiendo, etcétera, pero en la parte emocional los niños no están muy entendidos, no les queda claro lo que está sucediendo. Entonces yo siempre los invito a que cuando haya una separación, incluso una crisis dentro de la familia como adultos, siempre se apoyen de un profesional, porque el profesional, les da una guía otra vez de manera muy particular en cada familia, cuáles son sus herramientas y qué es lo que ustedes pueden trabajar, porque eso depende mucho de la edad del niño y la dinámica que están teniendo los adultos. Ahora, ¿cómo es que deberíamos, qué puntos deberíamos de considerar para que esta familia funcione? Porque ya quizá a lo mejor como adultos pues ya nos separamos, quizá a lo mejor yo ya tengo, pues vivo aparte en una casa, en un departamento, etcétera, a lo mejor, pero aquí lo más claro es que otra vez el niño con quién está viviendo, porque cuando las familias se separan, cuando los adultos se separan, no es lo mismo que el niño viva con uno de los adultos, con papá o con mamá, y no es lo mismo que el niño viva en dos casas, no es lo mismo. Y creo que esa es la parte más importante donde hay que planificar, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que cuando ya se está teniendo una crisis, yo otra vez insisto, apóyense de un profesional para que les dé margen hacia dónde hay que dirigirse, o sea, la brújula hay que acomodarla hacia qué rumbo o a dónde va esta dinámica, porque puede ser que nada más sea una crisis, como puede ser que a lo mejor sea como el inicio ya de una separación como tal, ¿ok? Después que ya lo hemos decidido, ya nos separamos, etcétera, ahora sí vamos a empezar a ordenarnos, otra vez el niño con quién va a vivir, si va a vivir con papá o con mamá, si va a vivir con los dos, o sea, el niño tiene dos casas, la escuela se va a quedar en la misma, si habrá que mudarse a otra casa, etcétera, ¿ok? Eso es para, digamos que el primer matrimonio, donde los niños nacieron, ¿ok? Mucho me han preguntado, y eso es algo que más les conflictúa a las mamás, el que generalmente, digo, no es una regla, pero es lo que yo más veo en consulta, que los niños se quedan a vivir con la mamá. Y papá es quien sale de casa, o a veces papá se queda en casa, mamá es quien se muda, pero finalmente los niños se quedan con la mamá. Con el tiempo, papá vuelve a tener otra relación, y eso es algo que a la mamá le conflictúa mucho. Y ahí es cómo podemos ahora incluir a la nueva novia de papá dentro de la dinámica, o cómo permito a lo mejor no, porque eso es algo que también las mamás tienen duda porque piensan que los niños pueden confundirse. Insisto, la verdad es que los niños no se confunden. Aquí el punto es haber trabajado de manera previa la separación de los adultos, el divorcio como tal, para que al niño se le acomoden. Pues ahora sí, yo siempre les digo que los niños o los adultos también traemos acá arriba los conceptos que nosotros interpretamos de la realidad, de las situaciones que vivimos, se construyen como pequeñas torres de Legos. Y cada persona, cada niño, cada adulto tiene una construcción de un concepto de acuerdo a cómo lo vio, cómo lo sintió y es la interpretación de ese concepto. Y muchas veces en consulta nuestro trabajo como profesionales es ayudar a deconstruir esos conceptos. Incluso a veces depuramos y aclaramos esos conceptos que los niños tienen.
Y a veces es común que algunos niños puedan sentirse abandonados justamente por ese padre que salió de la dinámica y que ahora, pues a lo mejor papá ya no ve tanto. Y eso es lo que le causa el conflicto, incluso le conflictúa un poco más o le limita a que el niño pueda adaptarse más a la familia, a la pareja, perdón, a la nueva pareja de papá. Y ahorita te voy a platicar a quién le cuesta más, si a las niñas o a los niños. Pero la realidad es que primero vamos acomodando la separación de los adultos, dados en el primer matrimonio donde los niños nacieron, para poder dar paso a después cuando vienen las nuevas parejas. Y aquí es donde yo te decía que las mamás es donde a ellas más les conflictúa el cómo, o sea, cómo le hacemos saber que ahora papá ya tiene una nueva pareja. Y muchas veces lo que se ha visto en la consulta, y quienes lo están viviendo no me dejarán mentir, que generalmente cuando se tiene una nueva pareja, llamemos la luna de miel, donde todo es como muy amable, está la etapa de enamoramiento, de repente aquí entre los adultos hay una cercanía, solamente quieren estar juntos. ¿Y qué pasa? Los padres, tanto papá como mamá, emocionalmente se separan un poco de los hijos porque los adultos quieren vivir esta etapa de enamoramiento. No quiero decir que sea enamoramiento, porque a veces el enamoramiento puede ser un poco banal, sino esta etapa de amor donde los niños, al ver que papá o mamá tienen más vínculo con esta nueva persona, los niños suelen sentirse abandonados. Esta es una realidad para los niños. No en todas las edades, se maneja igual. Depende mucho si el niño tiene 5, no es lo mismo para un niño de 10 o para un adolescente de 15, por supuesto que no lo es. Otra vez, aquí lo ideal sería que cuando hay un divorcio se puedan hacer los acuerdos para los niños, y conforme los niños van creciendo, esta relación que tienen incluso los adultos se va modificando. Y se va modificando porque vamos creciendo también como familia. De hecho, en esto también es un gran conflicto para los adultos cuando hablamos de familia. A veces mamá suele decir, no, ya no somos una familia, la familia se separó. Más bien aquí es entre los adultos, sí hubo una separación, un divorcio como tal, pero para un niño la familia no se separa, porque para un niño su papá y su mamá sigue siendo la familia. Si hay hermanos, o sea, para un niño se esperaría que cuando habláramos de un dibujo, el niño dibujara al niño, sus hermanos y sus padres juntos. Eso es lo que se esperaría, porque para un niño las familias no se separan, y la realidad es que así debería de ser. Ciertamente, insisto, algunas veces cuando los niños pueden expresar la parte emocional, sus sentimientos o el concepto que tienen de familia mediante un dibujo, los niños suelen sacar a uno de los miembros ya sea papá o mamá, y curiosamente es ese papá o mamá que no es muy constante, que no tiene mucho tiempo de calidad, o que ya está completamente separado porque vive en otra casa, incluso ya tiene otra relación, ¿ok? Pero aquí también está la otra parte donde hay niños que incluso dibujan a la nueva pareja de papá. A veces la dibujan primero antes que mamá o antes que papá, porque tienen vínculos fuertes. Y en alguna vez a mí me tocó una niña ya como creo que tenía como 9 añitos, y su razón de consulta fue porque ella vivía con su mamá. Sus papás estaban separados, su papá ya tenía otra relación, y la niña tenía una relación, un vínculo muy fuerte con la esposa de papá. Y desafortunadamente el vínculo de la niña con su mamá no era tan fuerte. Había mucha disposición de la esposa de mamá para vincularse, para ser como una cuidadora y dar cariño. La razón de consulta de la niña fue porque papá terminó con la esposa, y entonces la niña fue a trabajar el duelo de la separación, porque ella se tomó el tiempo para poder despedirse de la niña y explicarle que ya no se iban a poder ver. Eso fue algo muy particular. Sin embargo, hay otras familias que cuando papá esposo o esposa de mamá o de papá se separan, a veces estos adultos quieren volver a ver a los niños, pero esto también requiere de muchísima madurez de los adultos para que los adultos sigan viendo a los niños y que los adultos le permitan a los niños ver. Eso ya es dependiendo de cada familia, y eso depende mucho de los vínculos, porque a veces hay familias donde los hijos ya están muy grandes, ya son adultos, y a veces los adultos se separan.
Y a veces un padre puede decir, pues no es mi hijo de sangre, pero yo lo eduqué y lo voy a seguir viendo. Eso también se ha dado en consulta, pero insisto, eso ya requiere pues digamos que es otro nivel también de familia, una estructura muy diferente. Y aquí habla mucho de los vínculos que tenemos los adultos y de esta disposición y madurez para poder permitirle al niño que el niño construya sus vínculos. Entonces, regresando aquí, ¿cómo podemos hacer que estas familias reconstituidas funcionen? Aquí lo más importante es que se hagan estos acuerdos. ¿Qué quiere decir? Que si tú como mamá o papá ya tienes una nueva pareja y estás pensando en vamos a vivir juntos, pero yo he considerado, por ejemplo, pues no puedo hacer como que él o ella no trae hijos, porque esa es otra. Yo ahorita les estoy hablando del papá que tiene hijos, como la mamá que tiene hijos, y entonces ahora se juntan y pues ahora sí son los tuyos y los míos. Pero muchas veces está solamente, por ejemplo, el papá que tiene un hijo, pero viene la nueva pareja que pues ella no tiene hijos. Muchas veces en consulta me ha tocado ver una gran cantidad de estas mujeres que aman al papá, a la pareja, y aprenden a amar a los niños y los cuidan. Y aquí hay un acuerdo de roles y de educación y de reglas dentro de casa. Y la verdad es que, curiosamente, ellos no son los que llegan a consulta por este conflicto, porque realmente no lo es. Ellos llegan por otras situaciones, ¿ok? Pero se da. Me ha tocado también las familias donde a veces es la mamá quien tiene el hijo, el papá que no tiene hijos y otra vez se vinculan también muy bien y muy rápido. Como me ha tocado también a veces que el esposo de mamá tiene mucho más disposición y mucho más vínculo para estar con el niño que el propio padre, y los niños llegan a consulta con una enorme culpa porque sienten que están traicionando al padre, pero es el padre el que no quiere estar tan presente con los niños. Entonces, esto, la verdad es que sí es una situación muy compleja, pero esto depende mucho de los adultos, de la perspectiva y de los acuerdos que ellos tengan. Entonces, yo les decía que para que esto pueda funcionar es importante que se empiecen a hacer acuerdos acerca de finanzas, por ejemplo, y de vivienda. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde vamos a vivir? Cómo vamos a manejar las finanzas. Y las finanzas, hoy no me voy a meter mucho en este tema porque eso ya le concierne a cada pareja en sí, pero de repente a veces, otra vez insisto, cuando esta nueva novia, por ejemplo, de papá, que ya están pensando en casarse, de repente hablando de finanzas me causa un conflicto cuando hablamos de colegiaturas, cuando hablamos de la manutención del niño, de las cosas que necesitan, si hay que pagar la casa, etcétera. Eso lo he escuchado de las mamás, que les conflictúa mucho cuando el papá tiene una responsabilidad con los hijos. Y la verdad es que aquí voy a hacer un enorme paréntesis, pero es algo muy importante, que se vale que hoy en día, si tú como novia de alguien que tiene un hijo, o novio de alguien que tiene un hijo, si tú sientes que los hijos te puedes vincular muy bien, o que quieres mucho a la novia, o que quieres mucho al novio, pero que no haces la conexión con los hijos, y se vale decir, a lo mejor no los soporto y por eso yo no tengo hijos y los niños no me gustan, etcétera. Creo que esta parte de ser honesta y madura, de decir, a lo mejor aquí es donde no es lo mío, no le entro. Y eso creo que también es muy valiente decirlo y reconocerlo, porque hoy en día los modelos de las familias son muy variados, muy diversos y muy aceptados ya en la parte social. Entonces es más bien el evitarte un conflicto, el pretender que todo esto está funcionando muy bien, porque a lo mejor puedo vincularme muy bien con el hijo de mi esposo, pero cuando ya hablamos de finanzas es donde no me siento muy cómodo, cuando hablamos de tiempo de calidad es donde yo me siento sustituida y siento que no encajo, porque esto requiere, insisto, de muchísima madurez. Y esta madurez y disposición para poder adaptarme a esta dinámica es de los adultos a quien más les cuesta, porque créanme que los niños, ellos no tienen ningún conflicto. Cuando les ayudamos, les guiamos y les aclaramos cómo está la dinámica en casa, de verdad que los niños son los que más adaptados están, los que más disposición tienen de poderse vincular y de aceptar incluso a lo que ellos le llaman los hermanastros, o casi ya no se usa el medio hermano. Yo escucho más hermanastros en poca cantidad, y los niños suelen decir mis hermanos, o sea, refiriéndose a los hijos de la esposa de mi mamá. Son mis hermanos porque vivimos en la misma casa, y eso me queda claro y eso es suficiente. Y los niños pueden hacerlo mucho más rápido. Entonces,
ve trabajando esta parte, o sea, que quede clara la parte financiera y de vivienda, dónde vamos a vivir, dónde van a vivir tus hijos, cómo van a estar compartiendo el tiempo, toda esta parte. El segundo punto que es importante también de planificar es siéntate con tu pareja a que vayan resolviendo sentimientos y pendientes de la relación pasada. Esto lo he visto en consulta, que si los adultos no cierran o no terminan bien, muchas veces este enojo sigue estando muy abierto y esto genera mucho conflicto a los niños, como genera conflicto a la nueva pareja, ¿ok? Y esto es algo que es muy complicado para los niños porque, por ejemplo, si hablamos de una infidelidad o si hablamos, por ejemplo, a lo mejor de violencia, etcétera, muchas de las familias cuando se separan hay demasiado conflicto y les cuesta mucho, insisto, a los adultos. Otro punto también para poder planificar, el punto número 3, es bien importante otra vez que entre los adultos se sienten a revisar qué rol voy a hacer yo. Es decir, si yo tengo un niño y a lo mejor mi novio nos vamos a ir a vivir juntos, o sea, ¿qué rol le voy a dar a él para el cuidado de mi hijo? ¿Qué rol le voy a dar a él? Porque puede ser que yo ahorita te estoy hablando que a lo mejor mi hijo tiene un padre, pero puede ser que mi hijo no tenga un padre. Siempre he sido mamá autónoma, siempre he sido mamá soltera. Y también a veces pasa mucho en consulta que esta nueva pareja de mamá sí quiere entrarle a la crianza, sí quiere ser un padre, ¿ok? Es muy poco común el padre que no quiere ser padre de los niños. Es muy poco común. A consulta si ha llegado el padre y ha dicho, pues estos hijos no son míos, ya están muy crecidos, a mí me cuesta mucho trabajo, yo prefiero enfocarme en mi hijo que está por nacer, a él sí porque voy despacio. Y es más una situación de miedo del papá, de no saber que lo estoy haciendo correcto. Pero créanme que en consulta he tenido asesoría a padres, de estos padres que llegan porque se enamoraron de la mamá que tenía un niño y pues ahora yo le voy a entrar a la dinámica y quiero ser un padre, no tengo idea cómo se hace esto, estoy aprendiendo, de repente pues el niño ya tiene 7 años y pues o la adolescencia y me está costando, pero ellos llegan con toda la disposición y eso lo he visto mucho de los padres hombres. También me ha tocado en consulta las esposas de los papás que ellas no tienen, o sea, no llegaron con hijo, pero ellas se están adhiriendo a esta nueva dinámica y son ellas quienes llaman por teléfono para pedir informe y son ellas quienes van por primera vez con el esposo y aquí hay una dinámica y justamente esto es a veces por el tiempo de calidad, o sea, de repente ponemos reglas, de repente el papá, pues por ejemplo yo vivo en la casa, de repente pues yo el orden aquí, de repente viene la niña y pues aquí papá no quiere que ella limpie su plato y aquí otra vez, estos adultos que vienen de afuera en consulta he tenido la fortuna de que ellos tienen mucha disposición, pero mucho del descontrol y de estas familias reconstituidas que no funcionan es justamente porque no se sentaron a hablar de manera previa acerca de los roles de los adultos, ¿ok? Insisto, se vale decir que tú pienses, sientas y quieras, no quiero tener una relación con alguien que ya estuvo casado y que tiene hijos, y es muy válido porque finalmente pues tú estás soltera, probablemente tú quieres a alguien soltero y probablemente a lo mejor ni hijos quieres tener y eso también es muy válido y creo que eso es importante que te sientes y lo analices. Una vez, digo, a veces ha sucedido que a veces dicen, bueno, yo a lo mejor ya a mi edad, yo ya ni pensar que voy a tener hijos, pero estoy en toda la disposición de ayudarle a mi esposo a criar a sus niños o de participar en el cuidado. Y créanme que en consulta ya está siendo también más común que de repente entre la mamá del niño y la esposa de papá, de repente ya hay una muy buena relación. Y no me dejarán mentir, de repente yo por ahí me encuentro videos de familias que al contrario las mamás están muy agradecidas porque yo sé que mi hijo está seguro, y en consulta me lo han dicho las mamás, o sea, mi hijo habla muy bien de la esposa de papá, la trata muy bien, me la entrega peinada, incluso es ella la que está como más al pendiente. A veces ese es el conflicto de mamá, porque la esposa, de papá es quien ella está más al pendiente del niño y el papá a veces pues sale a trabajar, etcétera, porque la realidad es que a veces cuando el niño pasa tiempo con el papá, a veces papá sale a trabajar y quien se queda a cargo es la esposa.
Entonces, sí es importante, yo les platicaba que esto de la madurez, ir al siguiente nivel para poder hacer vínculos, porque ya esto ya es muy aceptado de manera social, porque los modelos de las familias han estado cambiando. Entonces, hablamos de los acuerdos financieros y de vivienda, hablamos de platicar y resolver sentimientos y pendientes de la relación anterior, como hemos hablado también ahorita de acuerdos y decisiones de los padres. Digo de los padres porque a veces es este nuevo papá o mamá esposo o esposa de papá o de mamá, quieren ser padres, tienen esta disposición de cuidar, y también qué rol va a ser. Y aquí voy a hacer un comentario importante. En consulta, muy poco los niños han expresado el padrastro o la madrastra. De hecho, ahorita les voy a platicar de este cuento que es con el que trabajamos en consulta. Y hay un apartado donde hablan de, déjenme buscarlo, porque lo dice de una manera muy bonita, que las madrastras no existen, solamente existen en los cuentos de hadas. Déjenme buscarlo. Aquí. Esas raras palabras. Ahorita les voy a enseñar el libro aquí, de aprendizaje para los niños. Dice, madrastra suena a señora malvada. Padrastro, algo que te sale aquí en los dedos y duele. Y duele. Medio hermano, alguien que lo cortaron por la mitad. Por ejemplo, en la historia de este cuento dice, Fran tiene tiene gemelos como medios hermanos, pero están enteritos. Para nombrar a los integrantes de una familia ensamblada existen palabras un tanto extrañas. Lo mejor es que cada familia llame a sus miembros como más les gusten, ¿no creen? Y esto es que los niños generalmente en consulta casi no hablan de un padrastro o de una madrastra. Para ellos es el papá o la mamá, porque hacen ese rol. De hecho, la semana pasada, sí, es la primera vez que tú te das una vuelta por aquí, estuvimos hablando de la importancia, la semana pasada, perdón, estuvimos hablando sobre padres violentos, y la antepasada, la importancia de la figura paterna. Incluso hablamos de que si no está el papá, no quiero decir que no pasa nada, ojalá hubiera otras figuras paternas que hagan este rol. Y ese rol lo pueden hacer los abuelos, los tíos, incluso los hermanos mayores de edad que hacen esta parte de cuidado, pero también a consulta han llegado los niños acompañados de sus padrinos o de sus tíos que hacen este rol. Bueno, este rol de la figura paterna muchas veces lo hace el esposo de mamá. Y créanme que los niños están en la mejor disposición para adherirse a esta nueva dinámica. Y aquí el conflicto es para la mamá, donde de repente dice, no, espérame, vamos como muy rápido, él no es tu papá. Y los niños lo entienden, él no es mi papá de sangre. Pero lo que el niño entiende es que en él hay más disposición. Incluso a veces ese papá trae un hijo, o dos hijos, etcétera. Y como ya trae papá ya conocimientos sobre crianza, límites, etcétera, pues ya es como que si yo traigo dos y tú tienes uno, pues ahora sí que poner límites pues queda claro. Por eso es que de repente cuando hablamos de estas familias que hacen match, se facilita mucho más cuando uno tiene hijos y el otro también, porque pues entienden esta dinámica. Y los niños, ahí es donde él es mi papá, porque lo han presentado los niños como él es mi papá, y no estoy hablando del papá de sangre, sino es porque pues es el papá que está conmigo y te presento a mis hermanos, en lugar de decir hermanastros. Y esto a quien más le cuesta en consulta, lo que yo he visto, es a las mamás, porque quieren frenar de, espérate, él no es tu papá, espérate, ella no es tu mamá, y espérate, ellos no son tus hermanos. Y a veces ni siquiera son tus hermanos, son los hijos de la esposa de tu papá, por ejemplo, ¿no? Y los niños como que a veces esto se oye como muy confuso, y los niños lo reducen a, aquí hay un sentimiento, yo tengo una convivencia, son mis hermanos, y se acabó. ¿Okay? Pero esto, insisto, depende mucho de la madurez de los adultos. ¿Okay? Entonces, ese sería muy buen punto para que tú como adulto te sientes a platicar acerca de estos roles, hablando de reglas, incluso de los límites también en la crianza, cómo le vamos a hacer o qué tanto yo te doy permiso también. Mucho hemos visto también en estos videos virales que nos ha tocado ver en las redes sociales, donde me tocó, por ejemplo, ver uno que yo se los compartí hace muchísimo tiempo, de un papá que él no es papá biológico de la niña o algo así, pero aquí la discusión es que entre los adultos empezaron a discutir porque papá empezó a regañar al hijo, y la mamá lo paró y le dijo, tú no vas a regañar a mi hijo.
Y el papá dijo, ¿cómo que no lo voy a regañar si yo lo mantengo? Aquí vive el niño con nosotros, yo lo cuido, etcétera. Y la mamá le dijo, I'm sorry, pero no, tú no vas a meterte. Y entonces el papá estaba peleando esa parte. Y la opinión de los comentarios fue muy dividida en quienes lo apoyaban a él como quienes lo apoyaban a ella. En consulta han llegado estas mismas dinámicas. Y muchas veces de estas dinámicas, la relación entre los adultos, si hablamos de pareja, se desgasta mucho, justamente porque los adultos no logran ordenar cómo es la dinámica y los roles entre el adulto con el niño o los niños también con el otro adulto. Y estas relaciones de los adultos se desgastan y muchas veces también hay crisis y puede haber una separación. ¿Ok? Ahora, parte también de planificar como último punto es justamente la calidad de tiempo, la pareja versus los hijos, porque también yo les decía que lo que yo he visto aquí en consulta es que de repente a veces uno de los adultos se separa más de los hijos cuando ya empieza a tener una nueva pareja y los niños lo ven como un abandono. Pero es justamente más o menos en el primer año que yo te decía que era esta etapa de enamoramiento o de luna de miel. Sin embargo, cuando ya hay una relación estable, que ya papá pues ya no solo es la novia, ahora es la esposa, viven ya mucho tiempo juntos y que ahora los niños vienen a quedarse porque a lo mejor ya los niños, a veces ya papá ya no es papá de fin de semana, ya papá tiene estabilidad, incluso le da permiso a la esposa para que le entre la dinámica del cuidado de los hijos, etcétera. De repente ahí pues a lo mejor puede ser que en casa esté todo ordenado en la casa de papá, pero mamá no le encanta estas visitas con la esposa. O sea, esto, insisto otra vez, es manera de hacerse un orden, porque de repente a veces se conflictúa mucho el tiempo de calidad de pareja con el tiempo de calidad de los hijos. Y si me preguntan a mí como profesional, porque esa es una gran pregunta que suelen hacerse muchas, curiosamente, de las mamás de los niños, es que si el papá va a visitar a sus hijos, lo ideal sería, dicen las mamás, que la esposa no se incluya, que por favor la esposa se haga a un ladito, que solamente le dé chance de que el papá pueda participar con los niños y que puedan hacer ese tiempo de calidad. A las mamás eso no les encanta. Y el papá, por su parte, papá dice, pero yo no puedo hacer a un lado a mi esposa porque pues ahora ya vivo con ella, somos una familia como tal y ella quiere participar con la niña. Ninguno de los dos está mal. Aquí el punto es que papá sí dé tiempo de calidad. Y quienes han trabajado conmigo en consulta no me dejarán mentir, que cuando hablamos de calidad yo siempre les he dicho, el tiempo de calidad es del papá con el hijo, pero también el hijo el tiempo de calidad con la mamá. Pero lo más importante, sí, también el tiempo de calidad en familia, pero lo más importante es el tiempo de calidad que pasan los adultos acá arriba como esposos. Eso es muy importante porque si la pareja está bien, van a estar bien como padres sincronizados en la educación de los hijos. Pero también lo más importante también es que cada uno debe nutrirse de manera individual. Mamá, búscate tiempo para ti, papá, búscate también hobbies para que tú puedas nutrirte como ser humano. Cuando tú te nutres en lo individual, puedes estar en lo posible para tu pareja a la par y cuando funcionan como pareja, funcionan muchísimo mejor como padres. Eso se los he dicho todo el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que si el niño que no vive con papá pero va y lo visita, sí se esperaría que papá pasara tiempo de calidad con su hijo, solamente tiempo de calidad. Habrá otros momentos donde él como papá, ahora en esta nueva familia de papá donde viene mi hijo a visitarme y puede incluir a mi esposa, también se puede dar, pero son tiempos separados. Como también es importante que papá tenga su tiempo de calidad con su pareja. Eso también está muy bien como tiempo de calidad para sí mismo. ¿Me explico? Eso en absoluto, eso es algo, vamos, que tienen ustedes que hablarlo como adultos, porque eso creo que son de las cosas que más conflictúa en una relación de pareja y es algo que también conflictúa muchísimo de lo que yo atiendo más en consulta cuando son estas familias que ahora nos unimos, estas familias ensambladas, ¿ok? Ahora, no es lo mismo, les voy a estar hablando de la adaptación de los niños, no es lo mismo un niño pequeño menor de 10 años que puede adaptarse mejor a la dinámica con la familia. ¿Por qué? Cuando un niño es muy pequeño, que es un niño, vamos, menor de quizá a lo mejor unos 10 años, son niños que son, no quiero decir que son dóciles, pero son mucho más amables, están esperando que papá, mamá me cuide, esperan indicaciones del adulto, están esperando ayuda, etc. Entonces ellos suelen vincularse mucho más fácil con estos adultos, ¿ok? Con la nueva pareja de mamá o de papá.
Yo te decía que se vinculan muy bien incluso con los hijos también, o con la llegada del hermano también lo pueden hacer de manera muy, muy fácil. Hay que ayudarles, por supuesto. Yo te decía, antes de todo esto, ojalá los niños hayan ido a sesión para haber trabajado la separación de los padres, para que les haya quedado claro muy bien que esta es la nueva pareja de papá y que el bebé que van a hacer es el hijo de la esposa de papá y que este hijo lo voy a encontrar allá en la casa de papá y por lo tanto no me lo puedo traer acá a mi casa porque pues él no es hijo de mi mamá. O sea, esto es algo que parece como muy complicado, pero que de verdad los niños en consulta lo entienden muy bien. Porque si no, entonces el niño, yo te decía que se va a llevar estos conceptos medios como confusos acá arriba construidos y que a consulta, cuando ya los llegan a trabajar entre más grandes, nos cuesta a los profesionales un poco más de ayudarles a deconstruir estos conceptos. Entonces, cuando los niños entre más pequeños, esto les ayuda muchísimo, se les hace más fácil, ¿ok? A un adolescente ya no tanto. De hecho, si hablamos menores de 10 años es mucho más fáciles. Entre los 10 y 14 puede ser un poco más complicado. ¿Por qué? Niños de 10 y entre 10, 11, 12, 13 y 14 años es un poco complicado porque ellos justamente en esta edad están en la construcción, en la búsqueda, de su propia identidad, que es el inicio de la adolescencia. La identidad es saber quién soy. Y esa parte de saber quién soy del ser humano siempre hace regresar a la raíz, que es papá y mamá. Y si resulta que yo acabo de atravesar un divorcio y resulta que a lo mejor papá ya tiene una nueva pareja, en esta búsqueda de identidad, para los adolescentes es un enorme conflicto. No estoy diciendo que es imposible, otra vez con mucho amor, con mucha paciencia y por supuesto acompañamiento de profesionales, esto se puede trabajar. Pero cuando hay una separación, un divorcio o una nueva pareja de uno de los padres, para un adolescente en su primera adolescencia es un tanto complicado. Sin embargo, para adolescentes, digamos que mayores de 15 años, pareciera difícil el vínculo porque pues ellos ya, yo te decía, están en la construcción de su identidad, ya están en su propio mundo, en su propia dinámica, etc. Si hablamos de crianza, ya no necesita tanto cuidado en la crianza de un adolescente. Pero si hablamos de vínculo es donde les cuesta un poco más, ¿ok? Y les va a costar un poco más si por parte de los adultos, de esta nueva pareja que se está integrando, no hay disposición. La verdad es que en consulta yo he visto, insisto, y me ha tocado ver más de hombres que se integran a la familia como de mujeres que se integran a la familia, pero que en ambos casos hay mucha disposición y créanme que ese no es ningún conflicto de los niños. Ellos llegan por otras razones, pero no por esta nueva dinámica, ahora como entender el rol, a ellos no tienen conflicto por eso, ¿ok? Ahora, yo les decía que si tú ya dijiste, bueno, ok, pues resulta que a lo mejor yo ya ando de novia con alguien que tiene un hijo y pues de repente a lo mejor pues ya estamos en vías de que a lo mejor pues nos vamos a conocer, o sea, ¿cómo le hago? A veces pasa que esta nueva persona que se va a adherir a esta dinámica quiere ser como bien amable y bien buena onda y a veces necesitamos tiempo. ¿Okay? Los niños requieren de tiempo, insisto, es bien importante que los adultos ojalá lleven a los niños a terapia para que les ayudemos a acomodar que hubo una separación, porque si vamos para atrás, los niños cuando los padres se separan siempre les va a quedar la fantasía de querer que sus papás regresen. Eso es algo muy natural y todos los niños lo van a necesitar. Los niños que nacieron donde los padres estaban juntos, para ellos es muy necesario y es una fantasía muy natural el querer que los padres estén juntos. Aun cuando papá ya tiene una esposa, cuando ya vive con ella, el niño o la niña siempre tiene una necesidad de que el papá regrese con mamá, porque es lo que ella conocía. O sea, yo conocía a mis dos padres juntos y eso es algo muy natural. Esa parte es la que hay que atender en consulta para que al niño le quede bien acomodado que los padres se divorciaron, están separados y ya no hay ninguna posibilidad de regresar. Después ya viene la pareja de papá o de mamá y entonces ya estamos al siguiente nivel, ya estamos en otra etapa, en otro modo y nuestra familia se ha modificado, ¿ok? Porque las familias se pueden modificar, las familias cambian y eso está bien, ¿ok? Entonces, aquí es donde de repente el padrastro y la madrastra, como yo los manejo en la consulta, yo le digo a los niños, mira,
La esposa de tu papá no necesariamente es tu madrastra. Digamos que la madrastra es cuando no hay una figura materna. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor el niño no tiene una mamá. Ahí sí podríamos llamarla madrastra, ¿ok? En lo que hay un vínculo y el niño pues quita ese concepto para convertir que la mamá se convierta que la esposa de papá se convierta en mamá. De hecho, en consulta, esas han sido razones de consulta de los niños y ya han sido asesorías a padres de los padres, el que el niño llegue a consulta a preguntar, quiero que él sea mi papá o quiero que ella sea mi mamá, ¿ok? Y a veces los padres es, pues, no, o sea, ¿cómo? ¿Ok? Y puede ser, insisto, el papá el esposo de la mamá, como puede ser a lo mejor un tío, que quiero que él sea mi papá, ¿ok? Porque está muy disponible y porque otra vez el concepto que niño yo tengo en mi cabeza acerca del papá, pues esta persona la está cumpliendo. Y esa es una razón de consulta de los niños, llegar a pedir permiso que él sea el papá o la mamá. Y para que ese punto llegue es porque ya construyeron un vínculo fuerte, que quiere decir que el otro adulto tiene toda la disposición y por supuesto está cuidando y dando amor al niño, que el niño está más que listo para vincularse, más cuando hay una necesidad de afecto, ¿ok? Y aquí es donde muchos padres les cuesta mucho trabajo aceptar a esta nueva pareja de papá o de mamá, porque justamente esos padres son padres no tan presentes. En consulta alguna vez llegó la historia de un niño que el niño quería mucho unos patines, pero papá pues no se los compraba y no se los compraba y no se los compraba. Entonces resulta que él tenía un tío y ese tío le regaló los patines. Aquí no hubo el novio ni la esposa de papá, pero el tío le compró los patines. Entonces, wow, pues por supuesto que fueron a estrenar los patines al parque y entonces el niño cuando vio al papá le contó la historia de los patines y de lo feliz que estaba. Bueno, papá estaba furioso, que por qué alguien estaba usurpando su lugar, que alguien le quería robar a su hijo, pero por qué le habían comprado patines, por qué no lo habían esperado. Entonces, papá podía haber comprado los patines, de verdad que podía. ¿Por qué lo aplazó tanto? No lo sé. Pero finalmente los niños se vinculan con quien hay más disposición y afecto. Y no saben eso cuánto de verdad. Híjole, yo sufro con los niños en consulta, como yo me siento muy feliz con los niños en consulta y hay muchos niños otra vez que desafortunadamente cuando las familias se separan, los padres se separan, las familias se separan como tal y los padres a veces dejan de ver a los niños y el vínculo se va perdiendo y a veces los padres pues se vinculan más con la nueva esposa, a veces los padres vuelven a tener pues, otros hijos con la nueva esposa y se olvidan de los hijos que ya tenían. Eso también es una realidad y por supuesto que a veces por eso los niños llegan a consulta, ¿ok? Entonces, aquí es bien importante otra vez que los adultos, si tú estás teniendo una relación donde tú no tienes hijos, o a lo mejor si los tienes y estás pensando en pues, cómo puedo acercarme al niño, o cómo ya vamos a empezar a lo mejor a vivir juntos, etcétera, o el niño, cómo me hago para vincular, yo te decía que no intentes pues no quiero decir que no tan buena onda, pero a veces pasamos por alto muchos límites, etcétera, a manera de ganarse al niño. Y la realidad es que los niños sí necesitan límites dentro de casa. Por eso es importante otra vez regresar a los puntos anteriores donde tú con tu pareja hagas reglas dentro de casa, límites dentro de casa. Y que este concepto de la madrastra o del padrastro, que yo te decía que solamente existen en los cuentos de hadas, las madrastras y los padrastros son estos pellejitos que nos salen aquí en los dedos y que nos duelen mucho, porque ya hoy se ha retomado de una manera muy distinta. Los niños necesitan tiempo y necesitan más cuando no les ha quedado el concepto claro acá arriba de sus padres que ya están separados. ¿Okay? Eso al niño le conflictúa y le cuesta poderse vincular con estas nuevas parejas, ¿ok? Es importante que ya una vez yo te decía que vas a vivir pues ahora con tu nuevo esposo, esposa, la pareja, o incluso durante el noviazgo también que pongan reglas dentro de casa, cómo se van a llevar a cabo también y estos tiempos de calidad. A las niñas es a quien más les cuesta, es lo que yo he visto en la consulta cuando se trata de papá. Si es la primera vez que te das una vuelta, insisto, date una vuelta por los videos que han salido en junio, porque también mayo le tocó el mes de la mamá y hablamos sobre los vínculos de mamá. Y en junio estuvimos hablando sobre los vínculos de papá y hablamos sobre la importancia de la figura paterna
Y abordamos un poquito acerca de cómo nos impacta a nosotras como mujeres el que tengamos esta figura paterna. Bueno, yo he visto en consulta que a las niñas, cuando no hay un vínculo fuerte con el padre, o yo te decía que en este primer año donde el padre tiene a la novia, se separa un tanto el padre de la niña y la niña siente el abandono como tal. Incluso las niñas llegan a sentirse ya no amadas y sustituidas. Por poner un ejemplo bien burdo, pero que es bien real, es que papá generalmente en el celular tenía la foto de su hija. Y más cuando estaban separados porque pues veía menos el papá a la niña. Pero cuando ya papá empieza a tener una novia y empieza a sentir pues amor por la novia, ¿qué hace papá? Cambia la fotografía de la niña por la de la novia. Y entonces la niña lo único que ve es, claro, mi papá ya me reemplazó, claro, mi papá ya no me ama porque me quita la fotografía, ya no veo tanto a mi papá porque mi papá pues está con la novia. Entonces, claro que eso es un conflicto para la niña, ¿ok? Sin embargo, en los niños no tanto. Es bien curioso que los niños hombres, en el caso de mamá, aceptar al novio, al esposo de mamá, los niños no se conflictúan tanto con las niñas. Y aquí sí voy a decir que es una cuestión de género, no es una regla, pero es lo que yo he visto más en la consulta. Ok. Ahora, ya para cerrar, ¿qué problemas son los que, con los que se enfrentan los niños cuando se dan estas familias ensambladas? Uno de los problemas que se da es justamente porque al niño no le queda claro con quién vive, ¿ok? Me refiero, yo te decía que no es lo mismo que un niño viva con la mamá, no es lo mismo que el niño viva en ambas casas, ¿ok? Y creo que esto, regresando otra vez para atrás, son de los acuerdos que tú como adulto tienes que sentarte a platicar con tu nueva pareja, ¿ok? Porque si los niños, o tú eres un papá, por ejemplo, de fin de semana, ¿qué quiere decir? Que los niños viven con su mamá y te van a venir a visitar el fin de semana. Y probablemente a lo mejor tú trabajas toda la semana, a lo mejor también tu pareja trabaja toda la semana y resulta que el fin de semana se querían ir de la ciudad. ¿Qué va a pasar con tus hijos? Porque seguramente, porque aquí me ha tocado papás, digo, yo les platicaba ahorita de este primer año de enamoramiento donde los padres suelen separarse un poco de sus hijos. No es una regla, es lo que yo he visto en consulta, pero también hay otros padres que independientemente de todas estas transiciones y de tiempo, hay padres que están muy firmes con sus hijos, muy cuidadosos, muy al pendiente, no falta ningún fin de semana, no falta ningún día, etcétera, para que los padres compartan el tiempo con sus hijos y eso no tiene nada que ver con la nueva pareja. Pero sí es importante ¿y qué va a pasar ahora con nuestro tiempo? Insisto, tiempo de pareja, tiempo de calidad como familia para poderse vincular también, pero también el tiempo del papá con el niño, que creo que esa es la parte donde si una persona está soltera y no tiene hijos, es muy probable que le cueste trabajo aceptar al niño y le cueste trabajo aceptar la relación que ellos tienen y el tiempo de calidad que ellos deben de dedicarse uno al otro. Y es ahí donde también se le conflictúa al adulto, a veces el poner al adulto, al padre, vamos, es como o tu hijo o yo. Y eso la verdad es que si tú eres el papá y ya te tocó esta conversación, quizá a lo mejor no es una muy buena relación o a lo mejor si esto es el inicio de esta relación, pues imagínate los que vas a tener, porque tú vas a seguir siendo padre y tu hijo va a seguir siendo tu hijo y vas a seguir visitando a tu hijo. Y muchos de los padres, insisto, quieren estar con sus hijos, pero aquí otra vez es que, y esto es más una cuestión del adulto que necesita atención y que lo tiene que trabajar de manera individual. Y yo insisto, esto les conflictúa mucho a los adultos que son solteros. Ahora, en consulta ha llegado mucho también donde el papá tiene a sus hijos, mamá tiene sus hijos o su hijo y cuando se unen pues tienen hijos, ¿no? Entonces son los tuyos, los míos y los nuestros. Y como han llegado las familias donde ponen reglas para todos, ¿ok? Pero ha llegado también las familias donde papá tiene sus reglas para sus hijas, mamá tiene las reglas para sus hijas y tienen aparte otras reglas para los nuevos hijos, ¿ok? Y esto la verdad es que es muy complicado, ¿ok? ¿Por qué tienen esta dinámica? Porque papá que tiene sus hijos, pues estas reglas le corresponden también a la mamá. Y a esta mamá le cuesta mucho que esta otra pareja, o sea, la pareja de papá, perdón, entre en la dinámica o hagan vínculo con estas hijas. Y de verdad es que sí han llegado a consulta a estas familias que es muy desgastante. Créanme que es muy desgastante. A veces llevan al niño para trabajar, por ejemplo, ansiedad y la ansiedad viene de esta dinámica que tienen los adultos. Y la relación de los adultos
está muy desgastada aún cuando es una relación muy nueva. Me refiero que tienen de pareja quizá unos 2 o 3 años, ya está muy desgastada, justamente porque los adultos no pueden vincularse con los hijos otra vez. A mis hijas no les vas a gritar, a mis hijas no les tienes que decir nada, o nadie le puede, no sé, poner un alto a mis hijos más que solamente yo. Y eso la verdad es que es muy complicado. Y a los niños les parece muy confuso porque ellos suelen decir, oye, es que cuando llega, no sé, Juan a mi casa, o sea, le dan permiso de usar el aparato todo el día y toda la noche y se duerme con el aparato en la mano y mi mamá me regaña, mi mamá quiere que yo me meta a bañar a las 7 de la noche y a las 8 mi teléfono está apagado, es que es muy injusto. Claro que sí es injusto. Y aquí es que me ha tocado a veces donde solamente va la mamá con su hijo y a veces ha venido el papá a escuchar cómo es que hay que tener reglas para la casa. ¿Qué significa? Que cuando tus hijas vengan, tienen que adaptarse a estas reglas que hay en casa. Ya si estas reglas no se llevan allá en la casa con mamá, es muy aceptable. Disfruta el tiempo con mamá como disfruten el tiempo de papá en la casa donde están, donde hay reglas. Pero esas reglas tienen que ser justas también para la hija de mamá como para los hijos que tienen en común. ¿Me explico? Este es uno de los problemas pues que yo veo más en consulta. Yo te decía con quién vive el niño, que no le queda claro y que a veces cuando no queda claro el niño empieza a construir conceptos, acá incluso miedo de saber si me van a abandonar, si ya no lo voy a volver a ver, etcétera. ¿Ok? La separación de los padres, que yo te decía que no les queda clara desde la relación anterior, o sea, la separación, porque al niño le queda la fantasía de que los padres puedan estar juntos. El rol de estos padres que se están adheriendo a esta nueva dinámica, de los nuevos padres, no, de la nueva pareja de papá o de mamá, ¿ok? Insisto, a veces el papá dice, yo soy el papá de mi hijo, obviamente ella no necesita ser la mamá porque ya tiene una mamá, y ese es un miedo también que de repente a mamá le queda si esta madrastra pues ahora quiere educar a mi hijo, etcétera. Pero insisto, esto es de hablarlo, de sentarnos a hablar. Y otra vez que lo platicábamos al principio, si tú tienes asuntos pendientes con tu expareja, ¿qué quiere decir? Que vas a ir arrastrando esta no comunicación con ella y va a haber un caos y una confusión como el teléfono descompuesto porque todavía tienes asuntos pendientes. Si de repente a ti te enoja la nueva esposa de papá o lo que ellos están haciendo, todavía tienes asuntos pendientes, ¿ok? Y quiere decir que pues hay que empezarlo a trabajar para que tú puedas ahora sí que empezar a soltar y que puedas pararte en el tiempo presente, porque este enojo es un resentimiento del tiempo pasado, de lo que sucedió. Cuando tú trabajas tu tiempo presente puedes soltar y te acomodas mucho, pues ahora sí que en el presente con lo que hay y te adaptas. Y de verdad que todo, pues ahora sí que se coordina muy bonito y hay una perspectiva muy diferente, ¿ok? Y para el niño también dentro de los problemas es justamente la sensación de abandono cuando uno de los adultos pues prefiere estar más vinculado con el otro adulto y los niños se sienten abandonados porque pues ya el papá casi ya no pasa a visitar al niño, lo deja plantado, no va por él, etcétera. O si vivía con él, pues ahora ya no. O de repente, no sé, por ejemplo, me tocó a mí un caso hace muchos años de los padres se separan, mamá se vive pues unión libre con una nueva pareja, esta nueva pareja tiene hijos y las niñas vivían con la mamá. Entonces, esto fue un caso muy complicado porque de hecho el DIF estuvo, de hecho la razón de consulta era porque a las niñas había que ayudarlas. Ellas estuvieron en el DIF y en el DIF sucedieron muchas cosas pues no bonitas y había que ayudarles a ellas con el trauma que generó estar en el DIF. Y la mamá lo que hizo cuando se empezó a vivir con esta nueva pareja fue que saca a las niñas de su habitación y les da la habitación a los hijos de la nueva pareja. Y las niñas dormían, lo que me contaban las niñas es que dormían en el pasillo como con sleeping, o sea, en la noche había que tender el sleeping para que ellas pudieran dormir y de día pues había que recogerlo porque pues, se convertía en el pasillo, pero ellas ya no tenían un lugar donde dormir. Es una situación quizá a lo mejor un poco extrema, pero vamos, es una situación real, ¿ok? Entonces es importante que ustedes como adultos, por favor, pongan mucho las cosas en claro, porque cuando están estas familias reconstituidas o familias ensambladas, es muy complejo y puede ser muy complicado cuando no se habla con anticipación de todo lo que conlleva, porque el cuidado de un niño, pues
Vamos, es necesario, papá está ahí cuando hablamos acerca de finanzas, del tiempo de calidad, incluso a veces, por ejemplo, en consulta yo he visto mucho últimamente que las parejas cuando se separan se llevan muy bien y a veces esta muy buena comunicación a la nueva pareja le cuesta mucho trabajo y empieza a imaginar cosas, etcétera, y ahí empieza mucho conflicto. Y justamente el de los problemas que los niños tienen es justamente lo que se dicen los adultos, o sea, las críticas que se hacen entre los adultos. Entonces recordemos que al final de cuentas, pues, no, yo no debería de hablar mal de la mamá de mi hija, puesto que es la mamá de mi hija, y cuando yo hablo mal de la mamá, estoy hablando de mi hija también, porque pues es una de sus personas más importantes. Lo mismo pasa también con papá. Yo no debería de hablar mal de papá, porque es como si hablara mal de mi hijo, ¿ok? Y en consulta yo les voy a compartir que este libro, yo sé que está en reflejo, pero se llama Mi familia es de otro mundo. De hecho, este libro dice una nueva mirada sobre los modelos familiares. Y como lo ves aquí, cada familia es un mundo, ¿ok? Es de Cecilia Blanco, de Uranito, y es una nueva mirada sobre los modelos familiares. Es un libro bien bonito, ya está muy viejito. Si encuentras otro que se le parezca, por favor, tenlo dentro de tu biblioteca. Es la historia de 7 familias y la historia la cuenta el niño, pues, de cada familia, ¿ok? Son 7 historias. Por ejemplo, la historia El mundo de Julie, que son 2 casas, habla justamente sobre el divorcio. Y curiosamente en este libro no viene la familia normal. La familia normal fue el concepto que una de las niñas en consulta, cuando sus papás se separaron, ella me decía, oye, mi familia no viene en este libro, no viene mi familia es normal. ¿Qué es normal? Pues que vivo con el papá y la mamá. Y curiosamente yo no lo había notado hasta que ella me lo dijo y fue, ay, es cierto, esa familia, ese modelo no viene aquí. Bueno, pues quiero presentarte las otras familias que son también normales. ¿Qué quiere decir? Que todas las familias están bien. Y abordan este libro, por ejemplo, viene la familia de los que se separaron, viene la familia por adopción, viene la familia monoparental, que quiere decir que el niño cuando vive solamente con uno de sus adultos y el otro papá, pues de hecho en la historia es el mundo de Leo donde vive solamente con su mamá porque su papá murió. Vive las familias homoparentales, viene una pareja del mismo sexo también, vienen las familias biculturales también. Las familias biculturales son, creo que la mamá es china y papá español, me parece. Y la otra familia también es por inseminación artificial también, y te habla sobre el laboratorio, etc. Y la otra familia es justamente, ellos le llaman la familia enredadera. ¿Qué quiere decir? Es eso, la familia ensamblada, los tuyos, los míos y los nuestros. Y esa familia, aunque parece toda confusa, créeme que los niños la entienden súper bien. Ahorita te la voy a enseñar. Ok, aquí está el mundo de Fran y se llama la familia enredadera. No sé si alcanzan a ver aquí los dibujos. Miren. La mamá, el nuevo esposo, el papá y la nueva esposa. Ellos no tienen hijos, ¿ya los vieron? No tienen hijos. Y la historia que está contando es Frank. Cuando sus papás se separaron, mamá se casó con él, no recuerdo el nombre, y tuvieron a los gemelos. Entonces, y ya después, acá te habla sobre toda la dinámica, ¿ok? Y, déjenme enseñárselos. Y cuando te hable de toda la dinámica, incluso de toda la familia, mira, la familia enredadera. ¿Ok? Aquí está. Los abuelos, incluso las parejas de los abuelos, los primos, este es el primo, esta es la mamá, son los tíos, okay, los abuelos, los hermanos gemelos, etc. Okay, un libro está súper bonito, ¿ok? Si tú lo que quieres es como cómo le platico a mi hijo, cómo ayudo a acomodar, porque insisto, esto parece un poco complicado, la verdad es que los niños lo entienden muy bien. De hecho, yo en casa, igual entre mis padres también, yo se lo expliqué a mis hijos también. Mi papá, yo tengo una hermana del matrimonio de mis papás, ellos fueron el primer matrimonio, se casaron ellos. Cuando ellos se separan, mi mamá de hecho vuelve a tener otra relación larga que con una persona que duraron mucho tiempo y pues nosotros le tomamos mucho cariño a él. De hecho, mi hermana tiene dos hijos
y uno de ellos hizo un vínculo muy fuerte con él porque él hizo como el rol del abuelo, porque mi papá no estaba muy presente con sus hijos porque mi papá vivía en otra ciudad, mi papá vive en Morelia y mi hermana vive en la Ciudad de México y pues yo estoy aquí en Tijuana. Entonces ellos hicieron un vínculo muy fuerte. Mi papá, cuando se separa de mi mamá con los años, se volvió otra vez a casar y con su esposa tienen 3 hijos, pero su esposa ya tenía 2 hijas de su matrimonio anterior. De hecho, por ejemplo, ellos tienen una hija también que es creo que un año más grande que mi hija. Y todo esto yo se lo explico a mis hijos y al principio parece confuso, pero la realidad es otra vez que estos modelos de familia han estado cambiando y este modelo de familia enredadera, de familias reconstituidas, de familias ensambladas, es algo muy aceptado ya ahora, hoy en día. Es algo muy, no me gusta usar la palabra normal porque no hay nada muy normal, pero es algo como muy común que hacen, que tenemos las familias que son diversas. Y yo te decía que no solo son diversas, sino que todas están bien. Este libro es con el que yo trabajo en consulta cuando hablamos de divorcio, porque leemos las historias y los niños se identifican en una de ellas. Entonces yo te diría que puedes ayudarte de este libro para que puedan leer todas las historias y que los niños se puedan identificar en alguna. Y el segundo libro, este libro es para los adultos en acompañamiento de sus hijos y es justamente, es un diario, está muy bonito, es un diario de familias modernas, juegos, actividades y otras propuestas para dibujar juntos. Y de hecho la autora es María Reguero. Ella tiene un blog que se llama Mamá Motera, ¿ok? Y ella hizo este libro con la intención de que las familias pasaran tiempo de calidad, te da como ideas. Y a mí me parece muy buena idea que de repente donde tú a lo mejor buscas vincularte con el hijo, la hija de tu esposo, de tu esposa, pues aquí es como ahora con esta familia que somos, porque ahora recuerda que para el niño es la familia, es su papá y su mamá, y con el tiempo si esta esposa o esposo de papá quieren vincularse, otra vez hay algún rol también, porque hay niños que son muy afortunados que incluso me dicen, yo tengo 2 papás. ¿Qué quiere decir? Pues mi papá de sangre, por ejemplo, y el esposo de mi mamá. Hay algunos que a lo mejor hasta mi abuelo lo quiero mucho como si fuera mi papá o mi tío, etcétera. O sea, hay niños que son muy afortunados y tienen más de un padre. Bueno, estas familias, digamos que es una manera de poderse vincular. ¿Qué hacemos? Es una lista y vienen muchas recomendaciones de todas las cosas que pueden hacer en familia juntos. Paseos, hacerse un retrato, pintar, recortar, tiempo de calidad, qué películas nos gustan, hay que hacer el fin de semana armar películas, qué libros nos gustan, hacer un dibujo, yo te decía un retrato para poner en la sala, etc. Vienen muchísimas actividades para que la familia pueda hacerla junta y me parece una muy buena idea para que puedas como construir algo nuevo con esta nueva dinámica a la que estás empezando a pertenecer. ¿Ok? Así que voy a empezar a leer sus comentarios. Por acá dice Margarita Rodríguez, dice, doctora, mi nieta es muy inquieta. Ayer firmamos un papel donde decía que se mordió la manita a ella y otro niño lo llevaron a la dirección. Otro niño la había mordido y fue mi hija a llevar una foto que la mordió y no sabemos qué hacer. ¿Podrías orientarnos? Ella tiene 4 años. Margarita, las mordidas son algo natural en los niños más pequeños. A esta edad las mordidas ya no están tan presentes, pero todavía digamos que es como son impulsos que tienen los niños, es algo natural todavía a esta edad que ya debería de estar siguiendo. Más bien yo siempre les digo a los papás, Margarita, es cuando sucedan estas cosas en la escuela siempre pregunten ¿qué sucedió antes? ¿Qué sucedió antes de que sucediera la mordida? O sea, como para que la maestra se dé cuenta qué sucedió. A lo mejor estaban solos, a lo mejor el niño empezó a molestar a la niña, quizá a lo mejor fue el único momento, la única forma que la niña tuvo como de defenderse, quizá a lo mejor solamente fue un impulso. Y cuando es un impulso, no quiero decir que no pasa nada, sino más bien es como hay que estarlos vigilando y hay que ayudarles que quizá a lo mejor morder no es lo correcto, pero que puede tener a lo mejor en lugar de morder es como no me gusta, por ejemplo. De hecho en consulta les ayudamos a los niños como el semáforo es como en verde, me siento muy bien, las cosas que sí me gustan. En amarillo es cuando me estoy sintiendo como abrumada, no me gusta, voy poniendo límites, y el rojo es cuando ya no quiero.
¿ok? Y los niños a los 4 años lo van entendiendo bien. Juan Carr dice, hola, ¿cómo decirle al niño de 4 años que pregunta por qué no tiene papá? En la escuela se burlan porque el día del padre dijo que no tenía. Juan, la semana pasada estuvimos hablando de la presencia del padre, la importancia, Juan, para que vayas y te des una vuelta porque le dedicamos el mismo tiempo a hablar de aquel tema. Y yo te platicaba que, por ejemplo, no sé en qué ciudad estás, Juan, yo te platicaba que el año pasado la Secretaría de Educación quiso eliminar el Día del Padre en las escuelas de México. Seguramente lo pelearon mucho porque pues ahora se sigue celebrando, pero el objetivo de la Secretaría, ella dijo, hay que quitarlo porque muchas familias son diferentes y muchos niños no tienen padre. Finalmente hablamos de, si revisas, el niño sí tiene un padre, no es que no esté con él. Probablemente tiene un padre que vive en otra ciudad, probablemente tiene un padre que está en el cielo, probablemente tiene un padre, pues a lo mejor que no ha visto en mucho tiempo, pero todos tenemos un padre, ¿ok? Ciertamente ese padre no está aquí con el niño. De hecho, hace días que fue el Día del Padre aquí en México, le subí diferentes posts que hablaban sobre diferentes situaciones, la relación que tenemos con el padre, y hubo uno que yo les hablaba sobre una carta al padre ausente, y por ahí hay muchas... ay, se me fue, cuando le das, me causa risa al post, y por ahí hubo quien, por ejemplo, dijo que yo lo estaba romantizando al padre que se fue, al padre ausente. Y la verdad es que no se está romantizando, más bien hay padres que no pueden ser padres, y eso está bien. En consulta han llegado padres que no quieren ser padres y lo han expresado. Ha habido padres que no pueden, y generalmente los padres que no pueden es porque no tuvieron un papá de referencia, no hubo un referente de este vínculo, por lo tanto ellos no saben cómo hacerlo. Y créanme que cuando trabajamos en consulta, por ejemplo, quienes trabajan con adulto, es muy complicado un padre presente violento, un padre presente ausente, o sea, emocionalmente carente, limitado, violento, a un padre que simplemente no está. Porque para un niño es muy fácil imaginar cómo sería ese padre o cómo sería mi relación con ese padre. Y se pone en diferentes situaciones porque no lo hay. Pero un niño que vive con un padre que no es saludable es enfrentarlo al trauma todos los días. Y créanme que ese niño quisiera que su padre fuera diferente. Entonces, el que un padre no esté muchas veces es quizá a lo mejor el regalo más importante que le dio el padre, y pues la fortuna de quizá a lo mejor que el padre que esté lejos. Claro, eso lo explicamos cuando los niños están más grandes. Al niño, por ejemplo, a los niños pequeños que no tienen un papá, que tu papá no está aquí, quizá con ellos platicamos que que el niño, otra vez, ¿a qué otras figuras sí tienes? Porque eso lo vimos la semana pasada. A los niños los deberíamos de criar, pues ahora sí que la tribu. A lo que me refiero es, por ejemplo, pues yo debería de participar más con mis sobrinas. A lo mejor si tengo amigas, pues a lo mejor mientras mi amiga va al trabajo, yo le cuido a los niños. Si mi amiga tiene una junta en la escuela, yo me quedo con ellos un ratito. Esto es criar en tribu. Y a veces esta crianza es donde salen estas figuras paternas. Entonces, quizá a lo mejor el niño no tiene un padre de sangre, pero probablemente sí tenga otras figuras, a lo mejor el abuelo, a lo mejor un amigo de mamá, a lo mejor el tío, el padrino, etcétera. Hacen estas figuras. Y eso habría que revisarlo, porque entonces ahí los niños acomodan esta perspectiva de este cuidado. Y con la figura me refiero a estos padres que cuidan, que peinan, que bañan, que ayudan a hacer la tarea, que dan las buenas noches, que llevan a la escuela, etcétera. Y muchas veces estos padres que son padres de alguien más, a veces dan permiso al niño de que le digan padre y se meten al rol de cuidar. Pero esto también habla de mucha madurez también. Y los niños saben que él no es mi papá, pero que me dio el permiso de decirle papá. Pero yo sé que es mi tío, yo sé que es mi abuelo, yo sé que a lo mejor, no sé, hace muchos años a mí me tocó, por ejemplo, una amiga que ella es mamá soltera. Las niñas tienen la misma edad, las niñas estaban chiquitas, tenían como 2 o 3 años. Entonces ella escuchaba que mi hija le decía papá, pues a su papá, y ella también en algún momento, la niña le empezó a decir papá al papá de mi hija.
Y mi esposo pues para nada se molestó, le dijo, más bien habló con la mamá y le dijo, oye, sucedió esto, a mí no me incomoda para nada que ella me diga, nada más pues siéntate a hablar con tu hija para que le quede acomodado. Y la verdad es que los niños lo entienden. Aquí nada más es pues la responsabilidad que ahora tenemos los adultos de pues cumplir, no quiero decir que él pues como el papá, ¿no? Pero otra vez de reglas, de cuidado, porque la niña de repente venía y se quedaba con nosotros, entonces pues si le lavo los dientes a una, pues también se los lavo a la otra. Y la verdad es que los niños es ahí donde van entendiendo que yo no tengo un padre. Eso sería por una parte. Y por la otra, de los adultos también de educar a nuestros hijos acerca de las familias. O sea, las familias son diversas, entonces por ejemplo, en consulta han llegado niños que están con sus familias por medio de adopción y a veces su razón de consulta, ese no es el problema es los compañeros en la escuela que se ríen porque el niño no son sus padres, ¿no? O, por ejemplo, alguna vez me llegó el caso de un niño que su padre falleció y en la escuela cuando era el Día del Padre los niños se reían de él. Entonces, el niño en sí no es el problema es el comportamiento de los otros niños, hablamos de la parte social donde estamos, pues que no nos importa lo que esté pasando con los otros niños. Cuando yo les estoy diciendo que la tribu educa a los niños, los ayudamos y los cuidamos también. Es como si un niño se pierde, yo les digo a mis hijos, si tú te llegas a perder en la calle, busca un papá o una mamá con hijos y acércate a ellos y ellos con el teléfono me van a buscar, etcétera, pero siempre quédate segura con un papá o una mamá que haya niños. Es lo mismo que yo haría con mis hijos, pero eso ya es más como de casa, ¿ok? Y Jean Catri dice, buenos días, mi hijo tiene pensamientos de que yo y su mamá podemos morir y se pone a llorar. Jean, esto no me dices aquí qué edad tiene, pero más o menos como a los 6 años, 5 o 6 años es pensamientos que los niños tienen y es porque están haciendo la transición como de la fantasía a la realidad. Ya los miedos ya no son tan de fantasía como por ejemplo el monstruo o le sigue teniendo miedo a la oscuridad, pero hay una fantasía detrás, sino ya sus miedos ya son reales y generalmente para muchos niños el miedo a la muerte es un miedo latente porque pues puede suceder. Más bien aquí siéntate a platicar con ella, por ejemplo, ok, por ejemplo, enfóquense mucho en el tiempo presente, ¿no? En consulta lo trabajamos así con el tiempo presente, eso no está sucediendo. Las personas cuando mueren es porque están muy viejas o porque están muy enfermas, ¿ok? Y yo pues, ni estoy vieja, ni estoy enferma y pues estoy aquí en un tiempo presente, estoy aquí contigo y quizá a lo mejor eso es lo que importa. Y quizá en el dado caso de que a lo mejor a mí algo me llega a pasar, bueno, pues te puedes quedar con tu papá, te puedes quedar con tu tía, etc. Yo te platico que a mi hija le sucedió estos pensamientos como a los 5 o 6 años y le duró ese pensamiento como un año haciéndome preguntas constantes. Con mi hijo el pequeño no le sucedió, no hasta ahorita hemos hablado de algunos momentos de la muerte, pero no enfatizando qué pasaría si yo muriera, ¿ok? No todos los niños es la misma situación, ¿ok? Y Ducat por acá dice, Ducat Mus dice, yo me junté con mi pareja, él con 2 niños de 14 y de 15, yo con una niña y con un niño. Después de un año comenzaron los problemas entre pareja y los muchachos ahora que tienen 18 y casi 17, el mayor siente muchos celos de mí y como pareja ahora ya estamos separados, pero sigue la relación aún así, le molesta mucho y es muy grosero. Para variar, su madre les mete basura a ellos de mí y tristemente no aporta nada. Híjole, Ducat, me da mucha pena. Híjole, sí, ha sucedido también en consulta que a veces el otro adulto también no ayuda mucho y la verdad es que es triste porque los únicos perjudicados son los hijos, porque los hijos pues pueden, yo te decía, vincularse a estas nuevas parejas que muchas veces tienen la disposición y los cuidados para los niños y los niños se sienten queridos por estas nuevas parejas. Cuando se juntan estas nuevas familias y hay adolescentes, yo te decía que es un tanto complicado para los adolescentes porque están en la búsqueda de su identidad, pero también algo que influye mucho es la parte donde ellos están creciendo y ellos están, en esta parte de su identidad también están en el conocimiento de la sexualidad.
Y ese es un conflicto para los adolescentes. Siempre y cuando, otra vez, los adultos afuera haya una madurez para hablar bien y ayudar a ubicar lo que está sucediendo, el adolescente se tomará su tiempo para adaptarse de manera positiva. Pero si no lo están haciendo bien aunado al desarrollo de su edad y los conflictos propios de su edad, esto se vuelve mucho más caótico y como lo comentas, donde a veces ellos pueden crecer y ahora que están separados, pues mucho más conflictivo. A veces yo te decía que incluso a veces estas relaciones terminan por situaciones ajenas, pero esos hijos todavía siguen viendo a la pareja. Pero eso pues ya es otra situación. Y Carlita Cervantes dice, doctora, si llevo a mi hijo por abuso sexual a terapia y no demando, ¿se persigue? Híjole, es que aquí la situación, Carlita, es que ojalá puedan hacer la denuncia. Yo siempre les digo a los papás, es que si no denuncias, porque a consulta han llegado papás porque obviamente quieren trabajar la situación del trauma emocional para el niño, pero si no denuncias, dejas la puerta abierta para que el abusador pues pueda hacer de las suyas con otros niños. Y es donde los papás dicen, no quiero que esto siga sucediendo con los niños, y entonces es cuando se les invita a hacer la denuncia. De hecho, en México, cuando se hace la denuncia, hay peritos en el juzgado para el niño, donde pues se comprueba que el niño ha sido abusado y ellos te dicen qué hacer. De verdad es que si se trabaja, por ejemplo, en consulta, a veces yo te decía que los niños ni se acuerdan de lo que sucedió y son sobrevivientes, pero como los niños, por ejemplo, pues es que nuestro trabajo como profesionales de salud mental para niños debería de ser maneras lúdicas para ayudar a los niños con el trauma y no revictimizarlos. Entonces los niños, como van a jugar, ellos se acuerdan más del juego, y a veces el abuso que es de este tamaño a lo mejor pasa a ser de este tamaño porque los ayudamos mucho a que se acomoden en la rutina, y la rutina pues vuelve a tomar otra vez el interés de este tamaño. ¿Okay? Pero eso ya sería trabajarlo en consulta. ¿Okay? Y pues no se persigue mientras no hagas la denuncia. Insisto, el abusador queda completamente pues libre y con la posibilidad de estar pues abusando de otros niños. Así que la recomendación es que sí lo puedas denunciar. Así que yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy. Híjole, acá ya la siguiente semana yo espero, porque me di cuenta que son 2 líneas de internet, siempre las conecto a la misma. Acá no sé por qué, nunca he tenido problemas, nunca se desconecta, pero de este lado sí veo que de repente cuando ya le pongo la portada, etcétera, y que hago una pequeña edición, acá siempre va muy lento, se ve borroso, etcétera, y es justamente por el internet. Entonces, el día de hoy se cortó el inicio y volvimos otra vez a empezar. La siguiente semana ya lo estaré separando porque son 2 líneas de internet, pero yo te decía que siempre los juntaba en uno. Ya lo vamos a estar haciendo de manera separada para que ya no se pueda cortar. Y yo espero que se está escuchando súper bien, porque me marcaba el problema acá, no era el internet más el sonido también acá, que la semana pasada también me quité los audífonos para que se escuchara mejor. No sé por qué, si anteriormente estaba manejándose muy bien. Y pues nada, la siguiente semana todavía va a ser junio, y yo les invito a que vayan en la parte de acá arriba. Hay una barra donde hay, por ejemplo, publicaciones, información, menciones, opiniones, reels, fotos, etcétera. Y hay, por ejemplo, un apartado que dice videos, hay otro apartado que dice en vivo, y en cualquiera de los dos vas a encontrar todos los videos que tenemos, estas pláticas, conversatorios, charlas, etcétera, de lo que platicamos cada martes en punto de las 10 de la mañana, horario del Pacífico. Y hay un apartado que se llama eventos. Ahí está lo que es pues todo junio. De hecho, la siguiente semana, el 24 de junio, vamos a estar hablando sobre gritos y descontrol de los padres por ejemplo, en el fútbol. Eso, alguna mamá me dijo, Mónica, tienes que platicar de esto. Por ahí me encontré 2 mamás que dijo, por favor, nos urge, porque no sabemos los papás cómo comportarnos. De repente hay papás que se salen y pues son ellos quienes se emocionan, etcétera. Y esto a veces ha terminado en situaciones pues quizá a lo mejor de golpes entre los adultos, cuando es algo de niños. Y créanme que incluso si los niños si pierden, pues lloran nada más, pero se reponen y después están bien. Pero los adultos lo llevan de una manera pues muy
muy emocional y fuera de lugar. Entonces, eso lo vamos a estar hablando. Y esta también van a encontrar en el apartado de eventos todo lo que vamos a estar platicando durante el mes de julio y durante el mes de agosto. Y ya pronto van a estar viendo ahí lo que vamos a estar viendo en septiembre, en octubre y en noviembre, por si tienen algún interés en algún tema que ustedes quieran escuchar. Por favor, escríbanme, también me lo pueden mandar por mensaje también en el Messenger. Yo lo voy a retomar para poderlo agregar en el mes de septiembre, octubre y noviembre, que rapidísimo se nos pasó el 2025, para que lo pueda considerar y platiquemos sobre esos temas, ¿ok? Y en ambas plataformas platicamos sobre crianza todos los días, les pongo post. Allá en Instagram también me van a encontrar como Sigmónica Ruiz o Psicología Infantil y Terapia de Juego. Y en YouTube, todos los lives que están aquí me los llevo para allá porque Facebook al parecer ya está por eliminar todos los videos por una situación de almacenamiento. Y lo entiendo porque ya estos videos tienen ya 4 años, empezamos en el 2020 en la pandemia y lo hemos estado haciendo constante. De hecho son más de 200 videos y hay videos que incluso hasta duran más de hora y media como el día de hoy, y puedo imaginar que pues pesa ya mucho, por ejemplo, en la nube, y es donde va a eliminar los videos, pero yo me los estoy llevando para YouTube para que vayas allá y te des una vuelta. Así que nada, les agradezco muchísimo que me acompañen el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Ya estarás, yo te decía, acá arriba viendo en la portada para que lo puedas compartir y que el video lo guardes, se quedan aquí en plataforma y lo puedas escuchar con calma después, o lo puedas compartir con alguien que pueda ser de su interés. Así que pues nada, les dejo saludos gigantes donde quiera que estén. Bye.